La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Cinco razones por las que debemos que evangelizar y ganar las almas. Ese versículo que todos sabemos y nos gusta, de Proverbios capítulo 11, versículo 30. Lo leemos. El fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Es Proverbios 11:30. Quisiera que los papás se acompañaran de sus hijos, sobre todo sus hijos de 10 años arriba. Que el niño, así como usted lo está enseñando a diezmar, a ofrendar, a diezmar, a ofrendar, a diezmar, a ofrendar, así lo enseñe al evangelismo. Porque es la futura de iglesia dentro de 10, 20 años. Entonces, hay que hacerlo. ¿Lo tenemos todo ya? Es Proverbios 11:30. El fruto del justo es árbol de vida. ¿Y qué dice? Y el que gana almas es sabio. Padre, te suplico y te ruego, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo nos dé esta palabra al corazón. Que venga al corazón y la atesoremos, la escuchemos y la pongamos por obra, te obedezcamos, mi Dios, para honrarte a ti, Señor, para servirte a ti, Señor, porque te amamos, porque hemos dicho que eres tú nuestro único y solo Dios soberano en nuestras vidas. Mi Señor, que esta palabra quede en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos todos. Vamos a ver la primera razón por la cual nosotros tenemos que ir al evangelismo y tenemos que ganar las almas. Creo que nuestra nación ya estuviera ganada para Cristo y no estuviéramos viviendo en las desgracias que vivimos. La primera razón, anótela, es porque Jesús lo mandó. Es un mandamiento. Ir a evangelizar, ganar las almas, no es sugerencia de Dios. No es si usted quiere, no es si yo quiero, es mandamiento. Y a Dios se le obedece, porque Él es Señor. Él dice, en la Biblia dice, en Malaquías, si yo soy Señor, ¿dónde está mi temor? La persona que no hace lo que Dios dice, no le teme. A Dios se le escucha, se le obedece y se le teme, porque Él es Dios. Entonces, el ir a la evangelización no es si quiero, no es si tengo tiempo, no es si me gusta. Dios me lo manda, es decir, Jesús dice, vayan. ¿Qué hubiera pasado si los discípulos no evangelizan? Si Pedro y Juan y Pablo no van a las misiones, el evangelio no hubiera llegado al Asia, el evangelio no hubiera llegado a Europa, el evangelio no hubiera llegado a Inglaterra, no hubiera llegado a América, no hubiera llegado a nosotros. Entonces es necesario, hay que hacerlo. Es la primera razón, ¿no? Es mandamiento. Entonces repitamos todos. Diga, yo evangelizo, yo gano almas, porque Jesús lo mandó. Estamos dispuestos a hacer la obra que Jesús nos ha mandado. Hay que agradarlo, ¿no? Imagínense usted, si usted fuera una persona que no evangeliza, que no le motiva, que no va, que no sale, y así fuésemos todos, óigame, ¿cómo nos miraría Jesús desde el cielo? Triste,
como una persona decepcionado de nosotros, porque nos deja esa comisión aquí en la tierra para hacerlo y nosotros no lo hacemos. Entonces hay que ir. Allá lo dice en Mateo, que ya leímos, y también lo repite en Marcos: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Entonces, la evangelización, el ganar almas, no es una cuestión de que quiero ver grande la iglesia, que me gustaría. No es otra cuestión. Es porque Jesús lo mandó. Vamos. Número 2. ¿Cuál es la segunda razón por la que nosotros como iglesia y los hermanos que oyen debemos evangelizar y ganar almas? Porque Jesús nos dio ejemplo. Jesús nos dio ejemplo. La segunda razón, porque Jesús nos dio ejemplo. No solo nos mandó a hacerlo, sino que nos dio ejemplo cuando Él estaba aquí en la tierra. Hoy lea conmigo. Vamos a Mateo. Agregue la cita bíblica. Capítulo 9, versículo 35. Mateo, capítulo 9, versículo 35. ¿Qué dice el Señor ahí en ese capítulo 9 y versículo 35? Es una de mis porciones favoritas. Me gusta tanto esta porción. ¿Qué dijo el Señor en ese capítulo 9 de Mateo? Versículo 35 y 36. Recorría Jesús. ¿A dónde iba Jesús? A todas las ciudades y aldeas. ¿Qué hacía Jesús? Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, Jesús, ¿qué? Tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tres cosas, anote. Mire qué ejemplo nos da el amado. 1, mira las multitudes. Mira la gente. Siempre que veo una persona, piense y diga: ya se salvaría, ya habrá aceptado a Cristo, ya se salvó. Es necesario insistir. Ayer estuve en una campaña en San Miguel, en una iglesia, Cristo te llama. Me invitaron, y ¿sabe cuál fue la sorpresa? ¿Sabe quiénes celebraban la campaña? Al aire libre, en una cancha de fútbol. No crea que los ancianos de la iglesia, no crea que los diáconos, los servidores, no, los niños, los adolescentes, niños de 10 años, 8 años, 12 años, ellos, ser una multitud. Mire, me quedé sorprendido, porque ellos ya tienen en la cabeza, mire qué trabajo de ese pastor, tienen en la cabeza que ellos van a ganar a esos vecinos, a esos muchachos vecinos. Y han arrancado tremendamente con una campaña. Entonces, uno debe ver con los ojos de la fe físicamente a la gente, pero también con la fe de que esa gente se tiene que salvar. Usted tiene que ver, si usted trabaja en una empresa, a nomás estar en su empresa, ya se salvaría, ya conocería a Cristo. Y uno se le pregunta, que le van a contestar sí, no, cualquier cosa, no importa. Todos nosotros no queríamos que nos hablaran del evangelio. Fuimos drásticos algunas veces, pero aquí estamos. Entonces, Jesús miraba a la gente, miraba a las multitudes, pero segundo, sentía. El evangelismo, para que sea efectivo, debe sentirse, debe disfrutarse, pero también debe sentirse compasión. Cuando usted mira a un pecador arruinado, hundido en su desgracia, y nadie puede hacer nada por él. Supóngase que fuera un muchacho que anda en malos caminos, en cuestiones ilícitas. La policía no lo va a evangelizar, sino que lo agarra y le da una tunda y lo lleva preso. Pero qué lindo es que usted le lleve el mensaje de rescate, de salvación, que salga de su desgracia. Porque esos muchachos están ahí por su desgracia, porque en sus hogares no hubo oportunidades, porque el país no ha dado oportunidades, porque los gobiernos han sido inútiles, porque la sociedad toda ha sido egoísta. Entonces,
Pero usted puede llevar un mensaje de ánimo, de motivación, de levantarle, de que salgan de esa vida. Pero para ello es necesario que sentir que lo que sentía Jesús. ¿Y qué sentía Jesús? Compasión. Miraba y sentía compasión. Pero número 3, ¿qué más hacía Jesús? ¿Se quedaba sentadito nomás? No. Veas el versículo anterior. ¿Qué dice el versículo 35 de este Mateo 9? Recorría Jesús todas las ciudades. Oiga, las ciudades y aldeas, caseríos, pueblitos. Allá iba Jesús. Quiere decir que Él es el primer evangelista. Él es el primero que nos da ejemplo a nosotros. Un ganador de almas número 1. Jesús se acostaba cansadísimo porque iba para todos lados. Recuerde que no tenía los recursos que nosotros tenemos. Lo hacía casi siempre a pie en aquellas polvorientas calles de Galilea, de Capernaum, de Judea. Pero Él lo hacía. Entonces, la segunda razón por la que debemos evangelizar y ganar las almas es porque Jesús nos dio ejemplo. La primera razón, porque es un mandamiento, Él lo mandó. Segunda razón, porque Él nos dio ejemplo. ¿Cuánto damos gloria a Dios en esta hora? Diga gloria a Jesús, alegre siempre, alegre, alegrémonos en Cristo. ¡Qué dicha de hacerlo! ¿Cuánta gente, hermanos, estará enferma en una silla y quisiera hacerlo? ¿Cuánta gente estaría encerrada en una cárcel y quisiera hacerlo? ¿Cuánta gente estaría en un hospital y quisiera hacerlo? Y usted con sus canillas buenas y su cuerpo bueno y todo, y no quiere hacerlo. ¡Vamos! 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 Primera razón, dijimos, porque Jesús lo manda. Segunda, porque Él nos da ejemplo. Tercera razón, porque los discípulos que se convirtieron en apóstoles también nos dejaron ejemplo. Los discípulos de Jesús, a excepción del Iscariote, ellos nos dejan ejemplo. Particularmente Pedro, particularmente Jacobo y Juan, y sobre todo Pedro y Juan, y luego Pablo. ¡Qué hombres! ¡Qué hombres! ¡Qué convicciones! La Biblia dice que se reunieron los 120 en el aposento alto y comenzaron a buscar del rostro del Señor, y Dios los llenó de su Espíritu Santo. Ayer que venía de San Miguel, venía meditando y decía, la vida es como un carro. Porque cuando uno mira que pasa un carro bonito, ¿no? Del año, qué bonito se mira, bien brillosito. La vida es como un carro bonito. Pero me puse a pensar, ¿y de qué me serviría un carro nuevo del año si no tiene gasolina? Si no tiene combustible. No camina. Usted puede ser un cristiano muy bonito y todo, se viste bien y todo, aleluya, amén. Pero si no gana un alma, significa que usted no tiene combustible. No lo tiene. Si el combustible es el Espíritu de Dios dentro de nosotros, que no nos deja quietos, inquietos, ¿dónde voy? ¿A quién le hablo? Tremendo, ¿no? Eso pasó con los 120. Se reunieron y cuando vino la unción, vino el poder, vino el Espíritu Santo de Dios, no se quedaron ahí. Comenzaron ellos a predicar y a predicar por todas partes. ¡Cállense! No nos callamos. Se callan o los matamos. Pues mátenos, pero no nos callamos. ¡Ja! Ese es el evangelio. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.